Nunca pensé que la persona que compartió mi vientre me robaría cada pedazo de mi existencia, pero aquí estoy, vacía, mientras ella lo tiene todo. Desde que tengo memoria, mi hermana gemela, Lidia, fue la sombra que me consumía. No una sombra oscura y silenciosa, sino una brillante y arrolladora que eclipsaba mi propia luz. Nací 5 minutos antes que ella, pero siempre sentí que llegué al mundo tarde, que ya se había llevado las mejores partes de la vida. Cuando éramos niñas, la gente siempre nos confundía. Nos vestían igual, nos peinaban igual. Pero bastaba un momento de interacción para que todos supieran quién era quién. Yo, Clara, era la reservada, la que observaba desde la distancia. Lidia era el torbellino de energía, el centro de atención. Ella sonreía con facilidad, yo con timidez. Ella hacía amigos sin esfuerzo, yo luchaba por mantener una conversación. Nuestros padres, aunque nos amaban a ambas, no podían evitar notar la diferencia. Lidia era la fácil, la alegre. Yo era la sensible, la que necesitaba más apoyo. Recuerdo vívidamente el día de nuestro cumpleaños número 10. Siempre habíamos querido una bicicleta nueva. Mamá y papá nos sorprendieron con 2 bicicletas idénticas, brillantes y rojas. Lidia dio un grito de alegría, saltó sobre la suya y salió pedaleando a toda velocidad por el vecindario. Yo me quedé paralizada, admirando la mía. Tenía miedo de caerme, de no poder controlarla. Lidia regresó unos minutos después, con el cabello alborotado y una sonrisa de oreja a oreja. Clara, es increíble. Vamos, pruébala. Yo le di las gracias, pero dije que prefería esperar. Esa tarde, mientras yo seguía sentada en el porche, leyendo un libro, Lidia ya había recorrido todo el barrio y había hecho amistad con los niños nuevos de la esquina. Siempre fue así. Ella vivía la vida, yo la observaba pasar. Pero la verdadera grieta comenzó en la adolescencia, y no se trató de bicicletas. Se trató de David. Él era el chico nuevo de la escuela, alto, con ojos amables y una sonrisa que me hacía sentir un calor extraño en el pecho. Me gustaba, lo admito. Era la primera vez que sentía algo así por alguien, una conexión genuina, un nerviosismo agradable cada vez que lo veía. David y yo compartíamos la clase de historia y teníamos debates fascinantes sobre los temas. Me escuchaba, realmente me escuchaba, y eso era algo raro para mí. Empecé a sentir una chispa, la esperanza de que, por una vez, algo bueno y solo mío estaba floreciendo. Un viernes por la tarde, David me pidió que nos viéramos en la cafetería después de clases. Mi corazón dio un vuelco. Era una cita. O al menos, el preludio de una. Me pasé la tarde eligiendo la ropa perfecta, practicando conversaciones en el espejo. Lidia entró a mi habitación, me vio arreglándome y preguntó con su habitual curiosidad, ¿a dónde vas tan guapa? Le conté sobre David, sobre la cafetería, sobre mi emoción contenida. Ella sonrió, y por un momento, creí ver un brillo de apoyo en sus ojos. Me deseó suerte. Mi hermana gemela robó toda mi vida. Llegué a la cafetería, nerviosa pero ilusionada. David ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual. Pero no estaba solo. Lidia estaba sentada frente a él, riendo, coqueteando de una manera que solo ella sabía hacer. Mi estómago se encogió. Me acerqué, sintiendo un nudo en la garganta. David me vio y su sonrisa se desvaneció un poco. Clara, qué bien que llegas, dijo, pero su tono no era el mismo. Lidia, sin inmutarse, me saludó con un beso en la mejilla. Mira qué coincidencia. David y yo nos encontramos y decidimos esperar por ti. Estábamos hablando de la tarea de historia. La conversación fluyó, pero no para mí. David y Lidia tenían una química innegable. Hablaban de cosas que yo ni siquiera recordaba haber mencionado. Ella tocaba su brazo, él le devolvía las miradas. Yo me sentía invisible, un fantasma en mi propia cita. Esa tarde, David me dijo que le gustaba Lidia. Que creía que ella también sentía algo por él. Y en ese momento, mi primer amor, mi primera chispa de individualidad, se extinguió. Lidia y David salieron durante todo el resto de la preparatoria y la universidad. Se convirtieron en la pareja perfecta, el dúo dinámico que todos admiraban. Y yo, su sombra, los veía desde la distancia, con una sonrisa forzada en el rostro. Pero lo de David fue solo el comienzo. Después de graduarnos de la universidad, encontré un trabajo en una pequeña editorial. Era mi sueño. Amaba los libros, la tranquilidad de las palabras. Trabajé duro, ascendí. Estaba emocionada con un proyecto, un manuscrito que creía que sería un éxito. Se lo comenté a Lidia una noche, con la inocencia de quien comparte sus alegrías con su hermana. Le hablé de mi jefe, un hombre brillante y justo, de cómo me apoyaba en mis ideas. Unas semanas después, Lidia, que trabajaba en marketing en una empresa completamente diferente, anunció que había conseguido un nuevo trabajo. ¿Adivinan dónde? En mi misma editorial. Qué casualidad, dijo ella con su sonrisa radiante. Conocí a tu jefe en un evento de la industria, y le caí tan bien que me ofreció un puesto. Ahora seremos colegas.
mi corazón se hundió. Conocía a mi jefe, su ética de trabajo, su respeto por el talento. No era casualidad. Lidia tenía una habilidad innata para seducir, para convencer, para obtener lo que quería. En poco tiempo, mi jefe, el hombre que me había apoyado, comenzó a ver a Lidia con otros ojos. Ella era más audaz, más extrovertida. Presentaba mis ideas como si fueran suyas, les ponía su propio giro carismático y las vendía con una facilidad pasmosa. Yo me quedaba en un segundo plano, observando cómo mi trabajo, mis logros, se convertían en los suyos. Mis ascensos se ralentizaron, mis proyectos se desviaron. Lidia escalaba, yo me estancaba. Un día, entré a la oficina y escuché a mi jefe felicitándola por un proyecto que yo había liderado desde el principio. Lidia me vio, y por un microsegundo, vi una punzada de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Triunfo? Nunca lo supe. Ella simplemente me guiñó un ojo y me dijo, estamos haciendo un gran equipo, ¿verdad, hermana? Esa noche, llegué a casa con un cansancio que no era solo físico. Era un agotamiento del alma. Me miré al espejo y vi a una extraña. Una mujer opaca, sin brillo, que había permitido que su propia gemela le arrebatara la vida. Mi amor, mi carrera, mi propia identidad. Lidia no lo hacía con malicia, no conscientemente. Era como si simplemente no pudiera evitar ser ella misma, una fuerza de la naturaleza que devoraba todo a su paso, dejándome a mí, Clara, solo los restos. La gota que derramó el vaso fue la boda de Lidia y David. Sí, ellos se casaron. La pareja perfecta, la historia de amor que comenzó en una cafetería, la que yo creí que sería mía. Fui su dama de honor, sonriendo a través de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Vi a David mirarla con el mismo amor con el que me había mirado a mí, o al menos, con el que yo había creído que me miraba. Los vi bailar, los vi reír, los vi iniciar su vida juntos, la vida que yo siempre había imaginado para mí. Después de la boda, me di cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir siendo la sombra, el eco, la versión descolorida de mi hermana. Era hora de desaparecer de su órbita, de buscar un lugar donde mi propia luz pudiera brillar, por tenue que fuera. Renuncié a mi trabajo en la editorial, para sorpresa de mi jefe y, por supuesto, de Lidia. Ella intentó convencerme de que me quedara, de que trabajábamos tan bien juntas. Pero yo sabía la verdad. Yo no trabajaba, yo existía a su sombra. Empaqué mis cosas, solo lo esencial. No sabía a dónde iría, qué haría. Solo sabía que necesitaba escapar. Que necesitaba encontrar a Clara, a la verdadera Clara, la que existía antes de que Lidia consumiera cada parte de mi ser. Me fui sin decir adiós, sin una nota, sin una explicación. Tal vez fui cobarde, pero no podía enfrentar otra conversación donde sus palabras, por bien intencionadas que fueran, me atarían de nuevo a su destino. Ahora estoy en una ciudad nueva, con un trabajo modesto que no tiene nada que ver con lo que estudié. Nadie me conoce aquí. Nadie sabe que tengo una hermana gemela que tiene una vida perfecta. Es extraño, doloroso y liberador al mismo tiempo. A veces, me miro en el espejo y por un momento veo a Lidia, y el miedo me paraliza. Pero luego respiro, y recuerdo que estoy aquí para construir algo nuevo, algo que es solo mío. No sé si alguna vez recuperaré lo que perdí, o si encontraré a esa Clara que alguna vez fui. Pero sé que si no me hubiera ido, habría desaparecido por completo. Y eso, para mí, era una muerte más lenta y dolorosa que cualquier otra cosa. La pregunta que me atormenta es, ¿ella lo sabe? ¿Sabe que me robó todo, o simplemente cree que yo nunca quise nada?